Hay lugares donde el tiempo no fluye, donde pasado y presente se mezclan como sombras en el viento. Yo soy Basilio, viajero del tiempo. No sigo relojes ni mapas. Sigo ecos. Ecos de civilizaciones perdidas, de ciudades que el mundo creyó destruidas, de historias que aún respiran bajo la tierra. Esta vez, mi viaje me ha traído al borde del Egeo, a una colina polvorienta llamada Hisarlik. A simple vista parece un montículo más, pero sé lo que duerme bajo sus capas de piedra y silencio. Una ciudad que fue mito antes que historia, una fortaleza que ardió en la memoria del hombre durante milenios. Troya, la ciudad de los héroes, de los dioses y de la guerra. Un lugar donde el destino del mundo antiguo cambió para siempre. He venido hasta aquí no solo para verla, sino para vivirla, para caminar por sus calles antes de que el fuego la devorase, para oír el rugido de sus muros cuando aún resistían, para entender cómo un sueño pudo volverse leyenda. Este es mi viaje a través del tiempo, hacia los orígenes de una ciudad inmortal. Este es el legado de Troya. Capítulo 1. El monte de los ecos antiguos. El viento sopla constante sobre las llanuras de Anatolia noroccidental, arrastrando consigo el polvo de siglos y el eco de historias olvidadas. A simple vista, el paisaje parece monótono. Campos abiertos, colinas dispersas y el murmullo distante del estrecho de los Dardanelos, donde el mar Egeo se une con el mar de Mármara. Sin embargo, hay un punto en el horizonte que siempre ha llamado la atención de los viajeros. Una colina solitaria, conocida por los lugareños como Hisarlik. Durante milenios, esta elevación pasó inadvertida. Los campesinos del lugar sabían que en ella abundaban fragmentos de piedra antigua, trozos de cerámica y ruinas que asomaban tras cada arado, pero nadie imaginaba lo que ocultaba bajo sus capas de tierra. Era, sin saberlo, un cementerio de civilizaciones. Fue en el siglo XIX cuando el nombre de Hisarlik se unió para siempre al de una leyenda. El arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, comerciante autodidacta, obsesionado con los poemas homéricos desde su infancia, decidió demostrar que Troya, la ciudad escrita en la Ilíada, existió realmente. La mayoría de los eruditos de su tiempo creía que el poema era mera ficción, un mito poético sin base histórica. Pero Schliemann pensaba distinto. Su convicción era casi religiosa. Decía que Homero no inventó nada, que detrás de los versos había una verdad sepultada. Donde la poesía alcanzó la eternidad, afirmaba, debe haber habido piedra, fuego y sangre. En 1870, armado con mapas antiguos, intuición y una obstinación casi mística, Schliemann llegó a Hisarlik, cerca de la moderna Çanakkale. Allí comenzó a excavar. Lo que encontró cambiaría para siempre la historia de la arqueología. Las primeras paladas de tierra revelaron muros de piedra. Después, fragmentos de cerámica, armas, huesos y estructuras antiguas. Con cada capa que removía, aparecía otra más antigua debajo. Era como si estuviera desenterrando no una ciudad, sino todas las edades de la humanidad apiladas unas sobre otras. A medida que el trabajo avanzaba, Schliemann comprendió que la colina era una montaña artificial, un tel, como los llaman los arqueólogos. Cada generación que vivió allí había reconstruido la ciudad sobre los restos de la anterior, elevando el terreno con los escombros del pasado. El resultado fue una colina de 20 metros de altura que contenía la historia entera de un pueblo. Los estudios modernos confirmarían lo que Schliemann apenas intuía. Troya no fue una sola ciudad, sino al menos 9, identificadas hoy como Troya 1 a 9, cada una correspondiente a un periodo distinto, desde el 3000 a.C. hasta la época romana. Un mismo lugar, habitado por civilizaciones diferentes, unidas por el destino de renacer siempre de sus propias ruinas. El descubrimiento fue tan impactante que cambió la percepción del mundo antiguo. Por primera vez, una historia que se creía mito empezaba a tener raíces tangibles. Las murallas que Homero había descrito con palabras poéticas, los baluartes que tocaban el cielo, aparecían ante los ojos de los excavadores. El mito
comenzaba a hablar el lenguaje de la piedra. El sitio de Izarlik tenía una ubicación estratégica inigualable. Desde su altura se domina el desemboque del río Escamandro, las rutas comerciales que conectaban el Mar Negro con el Egeo y el acceso al interior de Anatolia. Cualquier civilización que controlara Troya controlaba el paso entre Oriente y Occidente, entre Asia y Europa. Por eso, durante más de 3000 milenios, este punto fue codiciado, fortificado, atacado y reconstruido una y otra vez. Los arqueólogos modernos, equipados con tecnología que Schliemann jamás habría soñado, descubrieron que bajo las ruinas se ocultaba una secuencia fascinante de historia humana. Las capas inferiores de la llamada Troya I muestran estructuras sencillas, viviendas de barro y piedra, y restos de una población de agricultores y artesanos que vivían en relativa calma hacia el 3000 a.C. Pero en las capas superiores, Troya II y III, ya aparecen los primeros signos de grandeza: murallas, torres, talleres metalúrgicos, cerámica decorada y objetos de lujo. A medida que se asciende en la colina, se asciende también en el tiempo y en la complejidad de la civilización. Cada muro, cada fragmento de vasija, es una frase del relato más antiguo que conocemos sobre la ambición y la supervivencia humanas. Troya fue, desde el principio, un símbolo de permanencia frente al caos del mundo, una ciudad que se negaba a morir. Pero el mito de Troya no nació de la piedra, sino de la palabra. Siglos después de su destrucción, los poetas griegos transformaron su memoria en verso. En la voz de Homero, las ruinas se convirtieron en epopeya. Sus murallas no eran ya de piedra caliza, sino de bronce resonante. Sus héroes no simples guerreros, sino semidioses. El viento de Izarlik se transformó en el suspiro de los dioses del Olimpo. Sin embargo, cuando uno camina hoy entre las ruinas, puede sentir que ambas versiones, la mítica y la real, se funden. El sonido del viento es el mismo que escucharon aquellos primeros colonos del bronce. El polvo que se levanta sobre las piedras puede haber cubierto los restos de Príamo, Héctor o Paris, o tal vez solo los de un pueblo anónimo que luchó por sobrevivir. Sea como sea, el alma de Troya sigue allí, suspendida entre la historia y la leyenda. El descubrimiento de Schliemann, pese a sus métodos toscos y su ambición, abrió un camino que otros seguirían con mayor rigor. A principios del siglo XX, Wilhelm Dörpfeld y más tarde Carl Blegen profundizaron las excavaciones, identificando correctamente los estratos que Schliemann había confundido. Blegen fue quien demostró que la Troya más probable de la Ilíada no era la segunda ni la tercera, como creía Schliemann, sino la séptima, una ciudad del siglo XIII a.C., poderosa, fortificada y destruida por fuego. Con el paso del tiempo, la ciencia confirmó lo que la poesía había insinuado. Troya no era una fantasía, sino una ciudad real que existió durante milenios, aunque sus reyes y héroes pertenezcan al dominio del mito. Era el puente entre dos mundos, el de la imaginación griega y el de la arqueología moderna. Hoy, quien visite el sitio puede ver aún los restos de las murallas ciclópeas que defendieron la ciudad, piedras que resistieron terremotos, guerras y siglos de silencio. Cada una de ellas guarda la memoria de aquellos que, sin saberlo, construyeron una de las ciudades más eternas de la historia humana. Al atardecer, cuando el sol cae sobre el Egeo y tiñe de oro las colinas, el viento sopla entre las ruinas con un sonido particular. Algunos dicen que solo el aire rozando las grietas de la piedra, otros que es el eco de Homero repitiendo los versos de la Ilíada sobre las murallas de Ilión. Tal vez sea ambas cosas, porque en Izarlik, el mito y la historia no se contradicen, se complementan. Troya fue una ciudad real, pero también una idea, una advertencia, un espejo del alma humana. Su fundación marca el comienzo de una historia que sigue escribiéndose piedra sobre piedra, verso sobre verso. Y así, bajo el mismo cielo que vio nacer a sus primeros habitantes, el monte de los ecos antiguos sigue en pie, silencioso, eterno, esperando a quien se atreva a escuchar lo que sus ruinas aún intentan decir. Capítulo 2. Los primeros constructores. El sol de Anatolia caía con fuerza sobre los campos que rodeaban la colina de Izarlik, y desde lo alto se podía contemplar un paisaje que siglos más tarde sería testigo de grandes conquistas y tragedias.
Hace más de 5.000 años, este territorio era un mosaico de colinas, ríos y llanuras fértiles. Entre ellas, los primeros habitantes de Troya eligieron erigir su ciudad guiados por la necesidad de defensa, la riqueza del terreno y la proximidad a las rutas comerciales. Se trataba de un pueblo de agricultores y artesanos, modestos pero ingeniosos. Levantaron sus primeras casas de adobe y madera, techadas con paja, distribuidas en torno a patios y calles de tierra apisonada. No era una ciudad imponente, pero sí lo suficientemente organizada para sostener a una comunidad que comenzaba a entender la vida urbana. Los arqueólogos identifican este periodo como Troya I, fechado aproximadamente en el 3000 a.C. Sus habitantes cultivaban cereales, criaban ganado y pescaban en los ríos cercanos. Pero la ubicación elegida para la ciudad no era casual. La colina proporcionaba una vista panorámica de toda la región, permitiendo detectar cualquier amenaza con antelación. Controlar Izarlik significaba controlar el acceso entre Asia y Europa, el paso hacia el Mar Negro y las rutas comerciales que conectaban con Creta, el Egeo y el Mediterráneo. Con el tiempo los asentamientos se hicieron más complejos. Las murallas primitivas dieron lugar a estructuras defensivas más elaboradas, con fosos y terraplenes que protegían el núcleo urbano. En Troya II, hacia el 2500 a.C., los edificios ya mostraban un mayor dominio de la arquitectura: torres, portales de piedra y almacenes para guardar excedentes de grano y objetos de valor. Este periodo coincide con un notable incremento del comercio y la artesanía. Se han encontrado cerámicas de Creta y el Egeo, cuentas de ámbar y objetos de cobre y bronce que denotan una conexión con culturas lejanas. Troya se estaba convirtiendo en un centro próspero, un nodo estratégico en la red de intercambios de la Edad del Bronce. El mito de la fundación se mezcla con esta historia real. Los griegos contaban que Ilus, hijo del rey Tros, fundó Ilión siguiendo la señal de un oráculo. Una vaca debía detenerse en el lugar exacto donde se levantaría la ciudad. Aunque esto pueda parecer un relato poético, refleja la importancia que se le otorgaba a la ubicación y la orientación de la ciudad. Un lugar elegido por la observación, la estrategia y la tradición. Mientras tanto, la vida cotidiana transcurría entre talleres de cerámica, hornos de pan, corrales para el ganado y plazas donde los vecinos se reunían para tomar decisiones colectivas. Cada descubrimiento arqueológico, desde fragmentos de vasijas hasta restos de utensilios de bronce, nos permite reconstruir esa vida, tan cercana y tan distante a la vez. A medida que Troya crecía, también lo hacía la necesidad de defensa. En Troya 3 y 4 se erigen murallas más altas, reforzadas con torres y plataformas para arqueros. Se pueden observar vestigios de bastiones y caminos internos que permiten la comunicación entre distintos sectores de la ciudad. Los primeros habitantes comprendieron que la riqueza atrae a la codicia y la codicia trae la guerra. En paralelo, comienzan a aparecer los primeros indicios de jerarquía social. Los objetos encontrados sugieren que algunos hogares eran más ricos que otros. Joyas, armas y vajillas finamente decoradas. Tal vez fueran líderes, guerreros distinguidos o comerciantes que controlaban las rutas de intercambio. Ya se percibe un patrón de poder y prestigio, que siglos después se cristalizaría en monarquías como la de Príamo. Este desarrollo no se produjo de manera lineal. Entre cada capa de ocupación hubo incendios, abandonos parciales y reconstrucciones. Cada destrucción era seguida por un renacimiento. Cada caída traía consigo innovación y aprendizaje. Troya se estaba forjando no solo como ciudad, sino como símbolo de resiliencia. Durante este tiempo, la cultura material de Troya comenzó a reflejar la compleja relación entre mito y realidad. Las cerámicas presentan símbolos y patrones que podrían haber tenido significados rituales o religiosos. Se han hallado figurillas, amuletos y sellos que sugieran un sistema de creencias aún en desarrollo, quizá prefigurando las tradiciones que más tarde serían narradas en la Ilíada. Es probable que estos primeros habitantes no imaginaran que sus descendientes serían inmortalizados por poetas griegos. Sus vidas eran sencillas, dedicadas a cultivar la tierra, comerciar con vecinos y defender la ciudad de amenazas externas. Pero cada piedra colocada, cada muro construido,
fue un legado que permitió que Troya sobreviviera en la memoria humana. La ubicación estratégica de la ciudad también determinó su futuro militar. Los arqueólogos han encontrado evidencia de conflicto temprano, puntas de flecha, restos de armas de bronce y fortificaciones reforzadas. Esas primeras batallas pudieron haber sido entre tribus locales o contra invasores de las regiones vecinas. Ya desde sus orígenes, Troya entendió que la prosperidad y la guerra están inexorablemente entrelazadas. A medida que avanzamos hacia Troya 5 y 6, los indicios de una ciudad sofisticada y urbana se hacen más claros. Se construyen torres defensivas monumentales, puertas de entrada macizas y espacios comunes que indican planificación urbana. Se han identificado caminos internos, plazas y estructuras de almacenamiento que muestran una sociedad compleja capaz de coordinar la construcción a gran escala. Y entonces, justo antes del apogeo mexénico, la ciudad alcanza Troya 6, un periodo en el que los muros alcanzan alturas impresionantes. Los palacios y las residencias muestran un nivel de refinamiento notable y el comercio internacional está en pleno auge. Es aquí donde la Troya histórica empieza a sobreponerse con la Troya de Homero, la ciudad poderosa, rica y estratégicamente vital, que atrae tanto la admiración como la codicia. El legado de los primeros constructores no está solo en la piedra, sino en la idea misma de la ciudad. Ellos sentaron las bases de lo que sería una metrópolis legendaria. Cada muro, cada vivienda, cada fragmento de cerámica es un recordatorio de que la fundación de Troya fue mucho más que mito, fue un proyecto de civilización. Y mientras el viento sopla aún sobre las laderas de Izarlik, uno puede imaginar a esos primeros habitantes observando el horizonte, protegiendo su ciudad naciente, soñando sin saberlo con la inmortalidad que su hogar alcanzaría siglos después, gracias a los versos de Homero. Capítulo 3. El reino de Príamo y la guerra de los dioses. El viento soplaba con fuerza sobre la colina de Izarlik, llevando consigo el aroma del mar y el polvo de siglos. Desde lo alto se divisaba el río Escamandro, serpenteando hacia el Egeo, y más allá, las rutas comerciales que unían Asia con Europa. Era el siglo XIII a.C., y Troya ya no era un simple asentamiento, era una ciudad fortificada, rica, sofisticada y poderosa, gobernada por Príamo, rey sabio y respetado por sus aliados y temido por sus enemigos. La ciudad de Troya, 7a, identificada por los arqueólogos como la que más probablemente corresponde a la Ilíada, mostraba murallas de más de 5 metros de grosor, torres de vigilancia y casas de 2 pisos. Sus calles estaban pavimentadas con piedra, sus almacenes repletos de grano, aceite y vino, y sus talleres de metalurgia producían armas y herramientas que se comerciaban con los pueblos vecinos. Troya controlaba un territorio estratégico. Quien dominara la ciudad podía controlar el paso entre Europa y Asia, y con ello, la riqueza del comercio de la Edad del Bronce tardía. Pero la prosperidad atrae la codicia. Según los poemas de Homero, el conflicto comenzó cuando Paris, hijo de Príamo, tomó a Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. Este acto desencadenó la famosa Guerra de Troya, un conflicto que duró 10 años, donde humanos y dioses se enfrentaron en un tablero de ambición, orgullo y destino. La Ilíada no narra toda la guerra, sino los episodios finales del conflicto, la cólera de Aquiles, la caída de héroes como Héctor, y las disputas entre los dioses que observaban y manipulaban a los mortales. Zeus, Atenea, Apolo, Afrodita y Hera intervienen constantemente, inclinando los eventos según sus preferencias y rencores. Cada victoria, cada derrota, no solo era humana, sino divina. En la arqueología, la evidencia de este período es impresionante. Los restos de Troya 7a muestran señales de incendio y destrucción, muros derrumbados, casas carbonizadas y restos de armas incrustadas en los muros. Los esqueletos encontrados entre los escombros indican muertes violentas, muchas de ellas con armas de bronce aún presentes junto a los cuerpos.
Aunque no se puede afirmar que estos eventos correspondan exactamente a los relatos de Homero, las fechas y los estratos coinciden con la era micénica. Dentro de la ciudad, la vida continuaba con una mezcla de rutina y preparación para la guerra. Los talleres producían armas y armaduras, los artesanos elaboraban vasijas y ornamentos, y los soldados se entrenaban en la defensa de las murallas. Cada calle, cada plaza, estaba impregnada de tensión y anticipación, como si la ciudad entera supiera que su destino estaba marcado por los dioses y los héroes. El rey Príamo, figura central del relato homérico, es descrito como justo y venerado, consciente de la fragilidad de su reino. Sabía que la ciudad, pese a sus muros y riqueza, dependía de la valentía de sus hombres y de la protección de los dioses. Su hijo Héctor, el guardián más valiente y respetado de Troya, era su orgullo y su esperanza. Héctor no solo defendía la ciudad, encarnaba el honor y el deber, la esencia de lo que significa ser troyano. Por el otro lado, los aqueos o griegos, liderados por Agamenón, reunieron un ejército formidable decidido a recuperar a Helena y vengar la ofensa. Entre sus filas se encontraban héroes legendarios: Aquiles, invencible y temible; Ulises, astuto y sagaz; Áyax, fuerte y valiente. Cada uno de ellos representa un aspecto de la humanidad y de la guerra: la fuerza, la inteligencia, la audacia y el honor. Los relatos homéricos detallan numerosas batallas y episodios: Héctor y Aquiles luchando frente a frente, la muerte de Patroclo, el duelo entre dioses que cambiaba el curso de los combates y la famosa estrategia del caballo de Troya, aunque este último pertenece a la tradición posterior de la guerra. Lo notable es cómo estos relatos reflejan simbólicamente los conflictos reales de la época: luchas por el control de rutas, disputas de poder y la defensa de la ciudad frente a invasores. En Troya 7a, los arqueólogos encontraron restos que pueden haber inspirado estos relatos: murallas reforzadas, torres de observación y armas de bronce. Es probable que estos elementos hayan dado origen a la descripción homérica de la ciudad inexpugnable y sus defensores heroicos. Cada estrato arqueológico es un eco de las narraciones épicas, un testimonio material de la guerra que se convirtió en mito. Los dioses, en la Ilíada, no son meras figuras de imaginación, sino representan fuerzas y decisiones humanas elevadas a la categoría de lo divino. Atenea simboliza la estrategia, Apolo la justicia y la venganza, Afrodita el amor y la pasión, y Hera la ambición y la política. Sus intervenciones muestran cómo los griegos percibían el equilibrio entre suerte, destino y acción humana, un tema que resuena en cada piedra de Troya. Pero más allá de los héroes y los dioses, Troya también era hogar de familias, niños y ancianos. Cada hogar enfrentaba la amenaza de la guerra mientras la vida cotidiana continuaba. Se cocinaba, se tejían telas, se rezaba en altares domésticos y se celebraban festivales. Homero capta esta dimensión humana: los miedos, las esperanzas y el sufrimiento de la población civil atrapada en el conflicto. La ciudad estaba rodeada por murallas ciclópeas que se extendían por kilómetros, torres de vigilancia y caminos internos que permitían mover tropas rápidamente. Estas estructuras defensivas eran fruto de generaciones de constructores y estrategas, y su existencia refuerza la idea de Troya como una metrópolis preparada para resistir, pero vulnerable a la traición y la fortuna. Con el paso del tiempo, la guerra dejó su marca indeleble: incendios, saqueos y reconstrucciones continuas. Troya fue destruida y levantada una y otra vez, cada vez incorporando nuevas técnicas de defensa y nuevos elementos culturales. Pero la memoria de la guerra sobrevivió en los poemas y canciones que más tarde Homero compilaría en la Ilíada, preservando la historia de héroes y dioses en verso. El legado de esta Troya histórica es doble. Por un lado, la evidencia arqueológica nos permite comprender la vida urbana, la economía y la estrategia militar de la Edad del Bronce. Por el otro,
La narración homérica nos ofrece un espejo poético de la experiencia humana en tiempos de guerra: valentía, orgullo, dolor y sacrificio. Los arqueólogos modernos como Carl Blegen han establecido que Troya 7a coincide cronológicamente con la guerra micénica que describe Homero. Si bien no podemos verificar cada detalle de la Ilíada, los hallazgos confirman que existía una ciudad rica, fortificada y estratégicamente vital que enfrentó un conflicto devastador. Al contemplar las ruinas desde lo alto de Izarlik, uno puede imaginar la escena: soldados en las murallas, arqueros apuntando hacia el horizonte, padres abrazando a sus hijos, héroes enfrentándose en duelo, y los dioses observando desde lo alto, manipulando los hilos del destino. El polvo, el humo y la sangre se mezclan en la memoria del sitio, como si la ciudad misma respirara la narrativa de su propio mito. Troya no era solo una ciudad que resistía el paso del tiempo, era un escenario vivo, un poema de piedra y carne, donde los hombres y los dioses coexistían y donde cada decisión podía cambiar el curso de la historia. El reino de Príamo, con sus héroes y sus dioses, siga resonando hoy en cada visitante que camina entre los escombros, recordándonos que la leyenda siempre tiene un pie en la realidad. Capítulo 4. El legado de Troya. El sol cae lentamente sobre las colinas de Sharlik, tiñendo las murallas de Troya con tonos dorados y naranjas. El polvo flota en el aire, y cada piedra parece susurrar historias de gloria y destrucción. Aquí, donde los dioses y los hombres cruzaron sus destinos, la ciudad se enfrenta a su capítulo final, su caída y su eternidad de su memoria. Troya, en su fase de Troya séptima, había resistido durante siglos, creciendo en riqueza, poder y prestigio. Sus murallas ciclópeas, torres de vigilancia y fortificaciones impresionaban incluso a los ejércitos más poderosos. Pero el destino, según la Ilíada, estaba escrito: las disputas humanas y divinas llevarían a su derrumbe. Los poetas griegos cuentan que la guerra alcanzó su clímax cuando Aquiles, el guerrero más temido, finalmente enfrentó a Héctor. El duelo fue feroz y memorable, simbolizando la lucha entre la valentía y la furia. Héctor cayó, y Troya perdió no solo a su campeón, sino también parte de su espíritu. La ciudad seguía fuerte, pero las heridas del conflicto comenzaban a abrirse en su corazón. Según la tradición, después de años de asedio y pérdidas, los griegos idearon un plan que se convertiría en leyenda: el caballo de Troya. Construyeron un gigantesco caballo de madera, escondieron en su interior a soldados escogidos y lo dejaron frente a las puertas de la ciudad como ofrenda. Los troyanos, engañados por la apariencia de rendición y la promesa de la divinidad, llevaron el caballo al interior de Troya. Esa noche, mientras la ciudad dormía, los soldados griegos emergieron del caballo, abrieron las puertas a su ejército y desataron la destrucción final. Arqueológicamente, aunque no se ha encontrado evidencia directa de este episodio mítico, los signos de destrucción de Troya séptima A, muros quemados, casas colapsadas y armas en los escombros, coinciden con la descripción de un asedio devastador. La leyenda del caballo puede reflejar una táctica de engaño o una incursión sorpresa, amplificada por la narrativa poética de Homero. Pero la caída de Troya no significó su olvido. Al contrario, la ciudad se convirtió en un símbolo eterno, de heroísmo, sacrificio, estrategia y destino. La Ilíada transformó la historia de Troya en epopeya, asegurando que generaciones futuras recordaran no solo la guerra, sino la humanidad de sus habitantes: héroes, soldados, mujeres, niños y ancianos. Tras la destrucción, los supervivientes huyeron o fueron capturados. Según la leyenda, uno de ellos, Eneas, logró escapar con su familia y algunos seguidores. Eneas se convirtió en el héroe fundador de una nueva civilización. Llegó a la península itálica y, según la tradición romana, sus descendientes fundarían Roma. De esta manera, Troya no desapareció por completo,
Su espíritu y su linaje sobrevivieron, dando origen a la ciudad eterna que la historia recordaría como cuna de un imperio. Durante siglos, la colina de Izarlik permaneció un testigo silencioso. Algunas capas posteriores muestran reconstrucciones menores, templos helenísticos y asentamientos romanos que veneraban a los héroes troyanos. Alejandro Magno incluso visitó el lugar, rindiendo homenaje a Aquiles y a los guerreros que la historia había inmortalizado. El impacto cultural de Troya se extendió más allá de su geografía. Los escritores, poetas y artistas de la antigüedad hicieron de la ciudad un símbolo universal de conflicto, valentía y destino. Sus murallas se convirtieron en metáfora de resistencia, sus héroes en modelos de virtud y coraje, y sus derrotas en advertencias sobre la fragilidad de la vida humana. La arqueología moderna nos permite comprender que detrás del mito había una ciudad real, con habitantes que vivieron, amaron y lucharon en un mundo de incertidumbre. Cada hallazgo, cerámicas, armas, restos de fortificaciones, confirma que Troya fue un lugar de historia tangible y no solo un escenario literario. El mito y la realidad se entrelazan, enseñándonos que las historias que contamos del pasado pueden preservar verdades profundas sobre nuestra humanidad. Hoy, los visitantes de Izarlik caminan entre los escombros, tocando piedras que resistieron milenios. Pueden imaginar a Héctor en la muralla, a Paris contemplando el horizonte, a Príamo temiendo por su ciudad, y a los dioses observando desde arriba. Cada sombra, cada fragmento de cerámica, cada muro derrumbado es un puente entre nuestra época y aquella Troya que inspiró la imaginación de Occidente. El legado de Troya es también una lección de resiliencia. Pese a su caída, su historia sobrevivió en versos, tradiciones y linajes. Pese a las llamas y los saqueos, la memoria de sus héroes nunca desapareció. Troya enseñó que las ciudades pueden caer, los imperios pueden desmoronarse, pero las historias permanecen, eternas, resonando a través del tiempo. En el ocaso, cuando el cielo se tiñe de rojo y las olas del Egeo brillan como espejos de fuego, Izarlik parece vivo. El viento arrastra fragmentos de polvo que parecen polvo de historia, y cada sonido recuerda a los que vivieron, lucharon y murieron allí. Troya dejó de ser solo una ciudad, se convirtió en mito, memoria y guía para la humanidad. Un lugar donde el pasado y el mito coexisten, inseparables. Finalmente, Troya nos habla a todos los que la escuchamos. Nos recuerda la fuerza de la ciudad construida con piedra y sueños, el coraje de sus héroes, el precio de la guerra y la inmortalidad de la memoria cuando se convierte en historia. Troya ya no existe como ciudad viva, pero vive en la Ilíada, en la arqueología y en la imaginación de cada persona que mira hacia Izarlik y siente el eco de los héroes que una vez la defendieron. Su legado es eterno, un puente entre mito y realidad, entre el pasado y nuestro presente, entre la historia y la leyenda. He caminado entre las ruinas de Troya. He sentido el peso del tiempo en cada piedra y escuchado el eco de quienes lucharon por amor, gloria y destino. Entonces comprendí que Troya no fue solo una ciudad, fue una lección, un recordatorio de lo que somos capaces de crear y destruir. El viaje termina por ahora, pero el pasado nunca deja de hablar. Mientras existan quienes busquen respuestas, Troya seguirá viva. Si quieres seguir explorando conmigo los secretos del tiempo y las civilizaciones que marcaron nuestra historia, suscríbete al canal, comenta lo que piensas y comparte este viaje con quienes aún sienten curiosidad por lo que el mundo ha olvidado. Nos vemos en el próximo destino. Yo soy Basilio y esto fue El legado de Troya.